Señores a todos, una vez más, muy buenas noches. Estamos en evaluación ambiental. Estamos hablando del diagnóstico y ahora vamos a ver el segundo pilar que se conoce como el pilar intelectual, ¿no? Rápidamente revisamos lo que ya habíamos comentado, que para que, sabiendo nosotros conscientes de que el recurso más importante en la construcción es el recurso humano, ¿sí? Es necesario que el recurso humano contemple siempre el bien ser, el bienestar, ¿no? Eso también va a garantizar el bien proceder, pero para que este recurso pueda potenciar su mejor rendimiento, tiene que trabajar en tres aspectos importantes. La parte física, que es el primer pilar, decíamos, ¿no? Que tiene que ver con las actividades físicas que realiza, calistenia, que es lo más recomendable, más allá de estar jugando constantemente fútbol donde uno puede lesionarse, la calistenia puede dar bastante. Hablamos de la higiene doméstica, higiene industrial, que ya sabemos que no es nada más que el fomentar buenos hábitos de higiene y limpieza. Si hablamos de la doméstica en casa, ¿no? Con higiene propia, higiene del cuerpo, la idea es evitar, más allá de los malos olores, la idea es evitar enfermedades que en algunos casos pueden ser contagiosas. Y si hablamos de la higiene industrial, hablamos pues del trabajo, ¿no? De esta higiene que a nosotros nos va a permitir, bueno, pues tener un comportamiento muy diferente y que en el trabajo mismo podamos todos pues tener un ámbito o un lugar de trabajo, vamos a decir, agradable, lejos de enfermedades contagiosas o peligros biológicos, ¿no? Ese es el primer pilar. Y comentábamos sobre la medicina. Esto vamos a profundizar un poquito más adelante, que es la medicina del trabajo. Pero de forma general, podemos decir que la medicina lo que estamos buscando es que las personas sean conscientes de, el cuidado de la salud. Hay una frase que comenta y dice que con el desarrollo hoy en día de la nueva medicina es difícil encontrar personas sanas. Esto, bueno, hay que revisarlo porque antes las personas vivían mucho más tiempo, vivían más sanas. ¿Y por qué habrá sido eso? A ver, la pregunta le vamos a hacer a quién. A Luigi, querido Luigi. Luigi, ¿me escuchas? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Luigi está con señal. Vámonos a Edgar. Querido Edgar, ¿me Ok, escuchas, verdad? sí, Ok. sí. Listo. Una pregunta, Luis, querido Edgar, ¿por qué será que antes, hablamos de unos, qué sé yo, 30, 40 años atrás, las personas vivían un poco más o sufrían menos enfermedades? ¿Por qué habrá sido eso? Yo quiero enfocar más a la alimentación, Muy bien. que era de manera natural. Ahora creo que lo están implementando con transgénicos que de alguna manera afectan a la salud de las personas. Exacto, Edgar, excelente, sí, muy bien tu aporte, sí, efectivamente. Si hablamos nosotros de estar sanos, desde el punto de vista de la medicina, tiene que ver mucho también con nuestra alimentación y la alimentación de antes era pues, primero, un dato importante, era mucho menos, muchísimo, o sea, la gente comía menos de lo que comemos ahora, muchísimo menos. Segundo, comía más sano, más natural, ¿no? Y al comer más natural, obviamente yo estoy exento o me estoy cuidando de algunas enfermedades que podrían hacerme daño y esto es importante, ¿no? De esto, obviamente, se puede hablar bastante, pero ya tenemos una idea de lo importante en nuestro caso que es cuidar. Estando conscientes de que hoy en día ya la salud se empieza a hacer cada vez más frágil producto de lo que comemos, conviene que comemos más sano. Evitemos comer, ¿no? No decimos por completo, pero mejor reducir al mínimo la ingesta de mucha grasa, ¿no? Como los broster, por ejemplo, ¿no? Pollitos broster, reducimos al mínimo posible. También las salchipapitas, mejor comer más verdurita, más frutas, que es más saludable, ¿no? Y como bien decía, la comida procesada sí lastima, ¿no? Bien, entonces, la parte de medicina del trabajo vamos a profundizar mucho más, vamos a profundizar un poquito más, pero como estamos en el diagnóstico, vamos a ir al segundo pilar, señores. Vamos a ver a la parte intelectual. Muy bien. El primer pilar es la parte física. Para que consigamos el mejor rendimiento de los recursos humanos, del cual nosotros también formamos parte,
tenemos que pensar en la parte física, ya entendemos que tengo que trabajar. Vamos a pensar en la parte intelectual. Y en esta parte, que tiene que ver mucho con el cerebro, ¿no es cierto? También tiene que ver mucho con el ser y en la parte psicológica, ¿no? Al decir la parte psicológica, tiene que ver efectivamente con qué tipo de información, ¿no? De información generalmente prefiero, ¿no? Esto tiene que ver también efectivamente con el grado de conocimiento que yo ostento, ¿no? ¿Cuánto conozco? Aquí pondremos en lechita, ¿no? ¿Cuánto conozco? ¿Cuánto yo conozco? Y a su vez, ¿cuánto aplico? Ahí estamos. ¿Cuánto aplico, no? Entonces, este tipo de, vamos a decir, de, de enfoque desde el punto de vista del intelectual, ¿cómo está, en este caso, mi comportamiento psicológico? Hoy en día, lastimosamente, se entiende que las personas están cada vez más enfermas, pero no del punto de vista físico, sino del punto de vista intelectual psicológico. Esto, en seguridad, se conoce, y vamos a ponerlo acá, ¿sí? Se conoce como los peligros psicosociales, lo ponemos acá, ¿sí? Peligros y psicosociales. Psicosociales. Y estos peligros psicosociales son aquellos peligros que afectan directamente el comportamiento. Si bien la parte física tiene que ver con la medicina y cómo me encuentro yo físicamente, cómo está mi salud física, mi comportamiento en parte está definido por qué es lo que yo, qué tipo de información yo estoy, en este caso, consumiendo. Esto es bastante amplio de hablar. Vamos a comentar un poco. Cuando veamos periodos psicosociales, ahí vamos a profundizar. Pero algo que hoy en día está muy de moda es la recompensa inmediata, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros observamos el comportamiento de las personas que desean hacer menos y obtener mayor gratificación sin esforzarse mucho, estamos creando una sociedad de personas o de hombres y mujeres que se entiende como comunidades o sociedades débiles, ¿no es cierto? Sociedades donde se busca la máxima recompensa con el mínimo esfuerzo, o la máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo. Y esto tiene mucho que ver con las redes sociales, señores. Tiene que ver con lo que nosotros observamos incluso por el celular, ¿no? Eh, y ahí tiene que ver con el TikTok. Sí, el TikTok, ¿por qué mucha gente, incluso psicólogos, hablan del peligro? Lo vamos a profundizar, pero ahora lo mencionamos, ¿no? De las redes sociales y por qué el TikTok se ha vuelto un enemigo en este caso, el comportamiento de las personas. A ver, hacemos la pregunta y la contestamos, querida Rosalía. Buenas noches, ¿estás presente, Rosalía? 5, 4, 3, 2, 1. Ya está tomando su cenita. Ever, ¿estás presente? Buenas noches, Inge. Querido Ever, a ver, te comento la pregunta. Muchos hoy en día expertos en el área psicológica comentan que si hablamos de la información que nosotros consumimos o que preferimos, una de las más dañinas es el TikTok. ¿Estás de acuerdo con esta expresión? ¿Qué opinas tú al respecto? Y después lo comentamos. 50-50, Inge. A ver, Porque uno depende al tipo de información que consumas en realidad. Por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Canales educativos, puedes aprender del TikTok. No es que ya, no muy te bien. enseñan, hay personas que sí le toman empeño a enseñar. Y también malo porque dependemos mucho de las redes sociales. El acoso, el bullying cibernético, como ahora se le denomina, Ya, muy bien. ya, ya hasta da miedo dar tu opinión a veces en redes sociales porque ya después viene el acoso ahí. Esa es la otra cara de la moneda que se podría decir. Qué interesante. Sí, efectivamente, lo que comentas es verdad, es cierto.
Y cuando hablamos de la gratificación inmediata, bueno, algo que se tiene que saber, y esto es real, ¿no? Los videos que al principio se veían en YouTube duraban pues un lapso de tiempo de 45 minutos, algunos duraban, bueno, más de 30, 40, algunos duraban la hora entera, y la gente tenía la capacidad de poner el video y empezar a tratar de escuchar qué es lo que se dice. eh, pero con la aparición en especial del TikTok. ¿Por qué hablamos del TikTok? Porque es una red social que en el lapso de, vamos a decir, ¿no? En el lapso de segundos, ni siquiera minutos, segundos, te da un resumen de la información y tal vez lo peligroso es que te da la impresión de que tú sí estás aprendiendo eh, y no es del todo cierto. Esto es un tema de muy largo debate. Pero la conclusión a la cual se llega, vamos a mencionar más adelante quién es la psicóloga que habla justamente de este tema, dice, cuando uno ve los videos y ve más videos en el tema del TikTok, empieza a segregar el cuerpo automáticamente la hormona que se conoce como la dopamina, pero es una dopamina sucia, es decir, la hormona que uno segrega cuando empieza a sentir satisfacción. El gran problema con el TikTok, cuando hablamos justamente de esto, es que nos da la impresión de que nosotros estamos aprendiendo, estamos, qué sé yo, absorbiendo información productiva, pero lo cierto es que, y es en las redes sociales, esto es una gran verdad, del 100% de la información que existe en TikTok, menos del 30% es información útil, ¿no? Información. Lo demás son videos que a hacer razón no nos quitan el tiempo, no son más distractivos. Pero sin embargo, el cerebro experimenta vamos a decir, una sensación de satisfacción casi inmediata. Y esto es lo que hay que cuidar, ¿no? Efectivamente, esto influye en el comportamiento de las personas, sí. Y tal es el caso de los famosos retos, ¿no? O cómo se conocen, querida. ¿Dónde está? Rosalía debe saber. Rosalía, ¿estás sobre ahí? 2 a 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo se conocen los retos? ¿Alguien sabe? Tiene un nombre los retos, no son trend. Eh, Sí, ¿Cómo se conocen los retos que se hacen por las redes, querida Rosalía? Tiene un nombre especial. ¿Alguien sabe tal vez? dije, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no la entendí. Ya, cuando hablamos de redes sociales, se hacen algunos retos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un reto que ahorita vamos a ver, muy común era el de, qué sé yo, ¿no? El reto de la ballena, que se hizo muy polémico que nació en Rusia, en donde hipotéticamente se les iba dando, ¿no? ¿Qué tenían que hacer para ir cumpliendo los retos? Y al final el último reto era quitarse la vida, ¿no? O quitar la vida a alguien. Parte del reto era eh, tatuarse, entre comillas, una ballena en un brazo, ¿no? O dibujar una ballena con un cuchillo en el brazo. Eh, Creo que es un trend, no nos recuerdo muy bien, ya. Pero en este momento vamos a ver justamente a qué nos estamos refiriendo. Efectivamente, por qué dice aquí? ¿Por qué mencionamos acá? ¿Qué tipo de información prefiero? Esto tiene que ver mucho con los adolescentes, en el sentido de que hay muchos adolescentes que no están conscientes del daño que les está realizando bueno, pues el observar algún tipo de retos, ¿no? A ver, voy a recordarles uno que es justamente, a ver, vamos a verla. Aquí está. Había un reto que se hizo muy popular de personas que, aquí estamos, ahí estamos. El reto del alcohol en el cuerpo, ¿no? Ahí está, muy bien. Cuando había personas que se echaban alcohol en el cuerpo como reto, y esto ha producido un montón de quemaduras, ¿sí? Ha habido personas, ahora sí, a ver, ahora, creo que esto está censurado ya ahora. Muy bien. Sí, una época se hizo de moda el echarse alcohol en el cuerpo y no sanó. Y
o se lanzan a la ducha o se lanzan a la piscina, ¿no? Y esto es un reto que se hizo muy común, como el reto también de comer eh, canela, ¿no? Estos retos que se hicieron muy populares y que han ido provocando una serie de daños. Ahí está. No, ahí está. Vamos a Muchas ver de más las adelante. recetas de Aquí está. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ahí tenemos un hito, ¿ya? Listo. Lo tenemos acá. Ahora sí. Bien. Atentos, por favor. Es un reto. Este es uno de los muchos retos que va haciéndose en las redes, ¿ya? Algunos más o menos peligrosos, pero lo cierto es que sí va modificando el comportamiento de las personas. A ver, rápidamente es cortito el video. Hola chicos, yo soy Sofía Y yo soy Ignacio. y tal vez nos recuerden de las aventuras de Sofía. Exacto. Vamos a hacer el reto de la canela y como pueden ver tenemos preparados vasos de agua, un pote para vomitar y tenemos nuestras cucharas llenas de canela. Sofía, muestra la tuya. Vamos a hacerlo ahora y esperemos que esto les demuestre que estamos más locos que nunca y más comprometidos que nunca con la serie. Esperen chicos. Vamos. No, Uno. tengo miedo de nuevo. No. 1, Ay, qué 2, estúpida. 3. Bueno, entonces, este tipo de retos se hacen tendencia, ¿no? Este en particular es hipotéticamente relativamente poco peligroso, pero lo cierto es que este tipo vamos, trends se conocen, ¿no ve? Retos y demás. Ha habido algunos que son muy, muy, muy delicados, como este de echarse alcohol en el cuerpo, y prenderse fuego y después meterse a la ducha, y así un montón de retos que a la larga, bueno, uno entiende que son absurdos, pero aquí el que está haciendo el video dice, quiero que sepan que estamos comprometidos, ¿no? Y esto, en la parte del punto de vista del bien ser, bienestar, es algo nocivo. Pero esto viene efectivamente del producto y el consumo excesivo, en este caso, de las redes sociales, ¿no? Entonces, si una persona quiere estar bien desde el punto de vista intelectual, tiene que tener un equilibrio, vamos a decir, psicológico estable. Es clave qué tipo de información prefiere consumir, ¿no? Eh, lo comentó bien Ever, dijo, hay información que es bastante útil en TikTok. Sí, efectivamente hay, pero es muy, muy poca, muy escasa. De cada 10 TikTok que ve uno, bueno, pues puede encontrar dos o a veces tres, en el mejor de los casos, que sí sean muy útiles. Los otros 7 no lo son, pero ya hemos perdido el tiempo de 7, ¿verdad? Si hablamos del punto de vista intelectual, muy bien, seguimos hablando que queremos cuidar el recurso más importante de la construcción, que es el recurso humano. Vamos a hablar de cuánto es que nosotros conocemos en referencia a la actividad que hacemos. Y aquí tiene que ver con la capacidad de constantemente capacitarnos. El que uno tenga una actividad laboral y esté buscando capacitarse, actualizarse sobre los nuevos conocimientos, nuevas tendencias, etcétera, ¿sí? Es importante para un mejor desarrollo intelectual. Esto también va a la larga a evitar enfermedades, ¿no? Enfermedades mentales, como cuáles, ¿no? Hay enfermedades muy comunes cuando uno va perdiendo poco a poco, vamos a decir, la memoria, ¿no? eh, y es clave en los juegos mentales. El tener siempre la mente ocupada va a evitar de que uno vaya perdiendo o vaya teniendo enfermedades mentales. Ahí se me fue una, ahorita en este momento estaba pensando una enfermedad mental, querido Edgar, una que tú conozcas. No es amnesia, una cuando va perdiendo enfermedad de forma progresiva. Edgar, a ver, una enfermedad mental. La esquizofrenia. Ya, qué interesante, sí, esquizofrenia es uno. A ver, querido Luigi, una enfermedad mental.
una degenerativa. ¿Qué pasa cuando uno deja de conocer a las personas, incluso que viven al lado de uno? ¿No? Es la enfermedad que sufrió Bruce Willis, un actor también que falleció el año pasado. Ese tipo de enfermedades, sí, que es muy característica en los ingenieros, o eso hay que decirles también, ¿sí? Tiene que ver también con cuánto uno conoce y con qué frecuencia uno va reactivando, ¿no? Sus neuronas con nuevos conocimientos. Pero no solamente se trata de cuánto yo conozco, sino también cuánto aplico de lo que conozco. Eh, Acá en la parte intelectual, que se relaciona directamente con la parte física, es la actividad intelectual manual que realizo. ¿A qué nos referimos? Muchos tenemos o van teniendo la habilidad de trabajar también con la cabecita y con las manos. Hablamos de soldadura, hablamos de actividades de metalmecánica, en algunos casos mampostería, etcétera. Por eso las personas que tienen esta habilidad de trabajar con la cabeza y la parte física al mismo tiempo tienden a no ser tan propensas a enfermedades degenerativas. Eso es importante mencionar, ¿no? Entonces, la parte intelectual tiene que ver cómo estoy yo psicológicamente y para tener un equilibrio psicológico, tengo que también tener en cuenta para modificar o poder regular mi comportamiento, qué tipo de información yo prefiero buscar en las redes. Hoy en día es importante también reconocer que hoy en día ya muy poca gente lee, más una gran mayoría se ha vuelto adicto a las redes sociales, sobre todo aquellas que son visuales audiovisuales. Hemos perdido mucho la capacidad de leer, ya todo es más video, ¿no es cierto? Asimismo, también la capacidad de poder encontrar nuevos conocimientos. ¿Qué nuevos conocimientos yo puedo adquirir? ¿Cuánto es que yo conozco? Y de todo lo que conozco, ¿cuánto es que yo aplico, ¿no? El mantener en constante movimiento nuestro intelecto va a también fortalecer nuestras actividades y el mejor rendimiento es ya garantizado, ¿no? ¿Qué podemos hacer con nuestro equipo de trabajo para mejorar las actividades intelectuales? Querido Ever, ¿qué sugerirías tú? ¿Qué harías tú con tu equipo de trabajo, con tu cuadrilla, con tu brigada, para que desarrollen mejor su capacidad intelectual? ¿Qué actividades sugerirías, querido Ever? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Ever está fuera de forma. Ah, está, muy bien. Sí, Ever, a ver, escucho. sería como, bueno, lo más simple sería jugar fútbol, pero a veces usted mismo dijo que eh, a veces crea rivalidades, entonces sería juegos un poco más didácticos, se podría decir. Mayormente esos juegos se aplican al nivel inicial, se podría decir. Los docentes ahí lo aplican con cuerdas, con aros de plástico, donde Ya, muy bien, muy se bien. aplique el compañerismo más que todo. Ya, excelente, ¿no? Sí, hay una serie de lo que se conoce como los famosos juegos mentales, ¿no es cierto? Juegos mentales. La idea es tratar de mejorar la memoria, tratar de mejorar también, en este caso, el IQ, aunque el IQ mide solamente un grado de inteligencia, porque hay 13 tipos de inteligencia. Bueno, hay más personas, los más conocidos son 9, pero se entiende que son 13 tipos de inteligencia, ¿sí? Y esto hay que tratar de potenciar. ¿Cómo mejorar la capacidad intelectual? Es una pregunta que tenemos que hacernos frecuentemente. Esto de beneficio para nosotros mismos. ¿Por qué? Ya aquí ponemos acá. Ok, excelente, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿cómo mejoro mi capacidad intelectual? Intelectual, ¿no? ¿Cómo es que yo me voy haciendo más inteligente? De ahí nosotros, bueno, vamos a hablar ya esto es importante conocer porque es una pregunta que vale la pena hacerse. Una pregunta que yo también escuché en algún momento. ¿Quién es más inteligente? ¿Lionel Messi o Albert Einstein, ¿no? Entendiendo que Albert Einstein ha sido uno de los mejores o de los científicos más reconocidos en el último siglo, ¿no? Querido Escarce, buenas noches. Escarce, Escarce, Buenas noches, ingeniero. pregunta para ti, papá.
¿Quién es más inteligente, Lionel Messi o Albert Einstein? Vamos a poner aquí la imagen de ambos. Mm, La inteligencia se mide más que todo con el tema de la investigación, ¿no? ¿Qué puedes aportar? ¿Cuánto puedes aportar? Yo creo, ¿no? ¿Ya? Y yo creo que Albert Einstein, que ha hecho bastante investigación y bastantes descubrimientos, ¿no? Que para ser inteligente también son diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Se puede decir. Ah, qué interesante lo que acabas de decir. Entonces, desde tu perspectiva sería Einstein, ¿no ve? Es lo que Sí, dijiste. sí, sí. Ya, ok. A ver, León le pregunta también lo mismo. Ah, ¿dónde estás? Aquí estamos. Edgar, ¿quién es más inteligente, Lionel Messi o Albert Einstein? Creo que ambos, Inge, porque cada uno es inteligente a su área. Hay diferentes tipos de inteligencia, entonces es indistinto de los dos para mí. Ya, sí, la respuesta sí efectivamente es correcta ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Bueno, si hablamos, lo primero que tengo que pensar yo es, ¿cómo mejoro mi capacidad intelectual? Y la pregunta que tengo que hacer, vamos a un ladito al TikTok, lo vamos acá, a un TikTok, un ladito, como algo, ¿ok? Y la pregunta dice, ¿no? ¿Cómo mejoro mi capacidad intelectual? Bueno, pues nos da unas ideas ya, Ever, ahí. Obviamente, si hablamos de intelecto, hablamos de la mente y el cerebro es todo es un universo bastante grande, pero tenemos que saber que existen, ¿no? Distintos tipos de inteligencia y la inteligencia, muy bien, muy bien, ¿sí? Distintos tipos de inteligencias. Vamos a mencionar algunas de las más comunes. Por ejemplo, si hablamos Eh, de Albert Einstein está la inteligencia, bueno, de Lionel Messi, la inteligencia, vamos a decir, ya, corporal, por mencionar algo, ¿no? Corporal, que tiene que ver con el manejo correcto del cuerpo, con cómo es que yo domino mi cuerpo para tener ese tipo de habilidades. Y ahí, obviamente, si ponemos en un partidito entre Einstein y Messi, bueno, Messi le va a hacer pomada, ¿verdad? Él es el que ahí domina el campo. Está la inteligencia espacial, que es la capacidad de poder observar o imaginar cuerpos en el entorno. Yo cierro los ojos o simplemente con ver mi espacio ya puedo ir calculando cuántos metros, a cuántas distancia, una habitación, cuánto por cuánto es. Tengo esa capacidad de poder incluso medir ciertas distancias sin necesidad de hacer uso de instrumentos. O sea, voy aproximando. Esto es importante, ¿no? También está la inteligencia emocional, que es una de las más olvidadas y de las más importantes, porque son las emociones las que en cierto momento gobiernan nuestro comportamiento, ¿sí? Vamos a hablar de la inteligencia matemática. Y ahí obviamente, en ese campo, obviamente Einstein le va a hacer pomada a Messi, ¿no es cierto? Porque sabemos que él es uno de los que ha aportado bastante con la ley, ¿no? Que tiene que ver de la energía. eh, y Messi obviamente está un poquito lejos de ese tema, ¿no? Son 13 tipos de inteligencias y ese va a ser nuestro tema de investigación para esta primera partecita. Entonces, para que nosotros podamos entender, aquí voy a colocar, para encontrar posiblemente con otros nombres. Entonces, investigación, señores, investigación, ahí estamos, lo ponemos con mayúscula y rojito, ¿ya? Investigación para todos ustedes. ¿Qué tipos de inteligencia existen? ¿Ya? Repito, aproximadamente son 13 las más comunes, suelen ser 9, pero que ustedes reporten de las 13, por lo menos 10, estamos yendo por muy buen camino, ¿ya? Entonces, esta es la investigación, una vez más. Esto para la semana que viene, ¿qué tipos de inteligencias existen? Aquí estamos en solamente 4. Corporal, espacial, emocional, matemática. Muchas veces este tipo de inteligencia se encuentran con otros nombres, ¿ya?
Entonces, ¿cuáles son los tipos de inteligencias que existen y aquí vamos, a qué hacen referencias, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esa inteligencia? Incluso hay una inteligencia que se conoce como la inteligencia sexual. Es bastante interesante también, forma parte de una de las inteligencias. ¿A qué se referirá? ¿Qué significa ese tipo de inteligencia? Es lo que ustedes van a investigar para la semana que viene, para la próxima sesión, ¿ya? Pero bien, entonces, desde esa perspectiva, nosotros ya para cerrar esta sesión, estamos entendiendo que si el recurso más importante de la ecuación es el recurso humano, porque es quien administra otros recursos, es importante que yo mejore el rendimiento de este recurso, del cual yo también formo parte. Y para eso voy a trabajar en dos aspectos importantes, la parte física, que ya hemos contemplado, y ahora la parte intelectual, que tiene que ver en especial, y esto lo vamos a resaltar, ¿sí? Lo resaltamos con rojito, con qué tipo de información prefiero, ¿no? Obviamente si yo consumo, es igual que la comida, si yo voy a comer todo el tiempo comida chatarra, mi salud física se va a deteriorar. Si yo mismo voy a consumir información basura, también mi capacidad intelectual va a mermar. Hay un dato interesante para cerrar ya la sesión. Si hablamos de los géneros musicales, más o menos, voy a dar un dato, según lo que yo recuerdo, la Real Academia de la Lengua contempla alrededor de más de 300, vamos a decir, palabras, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, más de 300 palabras. Eh, una de las novelas más leídas en los últimos tiempos ha sido justamente Don Quijote de la Mancha. Esta novela está, dentro del contenido de la novela, está más o menos ocupando 200 palabras. Un dato interesante es que el género musical de preferencia hoy en día en los jóvenes, que es el reggaetón, no alcanza a rebasar las 32 palabras, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, que nuestra capacidad mental o intelectual en este caso está mermando porque la cantidad de palabras que yo escucho una y otra vez son las mismas, no las profundizo, no busco sinónimos, ni antónimos, ni parónimos, ¿no? Ok, vamos a ir hablando de esta partecita más antes de entrar al tercer pilar para buscar el mejor rendimiento de el recurso más importante, que es el recurso